En medio de la tensión creciente, una escalada probablemente sin precedentes en la historia, por lo menos reciente, de Sudamérica, a partir de la decisión de Nicolás Maduro y del régimen venezolano de forzar un referéndum y luego de promover una ley para anexar en concreto 2/3 partes del territorio de Guyana en la región del Esequibo, sin, es verdad, avanzar hacia una ocupación militar del territorio, sin cruzar nunca las fronteras, pero planteando en los hechos que ese territorio era venezolano con toda la tensión que eso conlleva. Bueno, en medio de todo eso se ha desactivado un poco, por lo menos, el clima de muchísima crispación a partir del anuncio de que va a haber una reunión que se va a estar realizando hoy mismo, en principio, en San Vicente y las Granadinas, por iniciativa de Ralph Gonsalves, el mandatario de San Vicente y las Granadinas, por la cual se van a ver las caras el presidente Alí de Guyana y Nicolás Maduro, con mediación brasileña, con mediación también de las Naciones Unidas, para ver si hay posibilidad de llegar a algún tipo de entendimiento. Claro, hay un conflicto por el Esequibo que se remonta más de un siglo atrás. Ese conflicto es entendido como todos como un conflicto donde Venezuela tiene reclamos legítimos sobre esta región, pero lo que también está claro es que lo que estaba haciendo Maduro, prácticamente de anexar o pretender la anexión unilateral del territorio, era algo que violaba profundamente las reglas del derecho internacional. Bueno, de eso estaremos conversando con Mariano de Alba, que es asesor del International Crisis Group y que se encuentra en este momento en Londres y viene monitoreando este tema. Mariano, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Hola Darío, muchas gracias por la invitación. Mariano, ¿cómo ve esta instancia que se abre de diálogo entre Guyana y Venezuela a partir de la mediación de San Vicente y las Granadinas? Bueno, habrá que ver qué ocurre. Efectivamente, es una oportunidad, fundamentalmente, creo yo, para bajar las tensiones, bajar la escalada retórica. Por un lado, del lado venezolano, ¿no? Anunciando una serie de medidas que Guyana ve como una amenaza, pero que, como usted decía, sin llegar a ejecutarlas en el territorio en disputa. Y por el lado de Guyana, pues Venezuela también ve amenazante algunos movimientos de Guyana, conjuntamente con las fuerzas militares estadounidenses, algunos ejercicios militares. Y por lo tanto, yo creo que el espacio que va a haber, si se concreta, va a ser justamente un compromiso a desescalar esa retórica, desescalar esas tensiones, pero la disputa de fondo difícilmente va a ser resuelta, porque por un lado Guyana insiste que su posición inmodificable es esperar a ver cuál es la decisión final de la Corte Internacional de Justicia que está conociendo sobre la disputa territorial. Y a Venezuela le gustaría, digamos, que Guyana se comprometa con un diálogo, con un regreso a la negociación, como lo preveía un tratado que firmó Venezuela, Reino Unido y Guyana en la víspera de que Guyana se hiciese independiente en los años 60, pero no pareciera haber el ánimo de Guyana de reabrir al menos formalmente esa vía. Por lo tanto, yo creo que si usted me pregunta el mejor escenario, es un escenario donde ambos presidentes acuerden rebajar las tensiones, desescalar esa retórica confrontativa, y pudiese ser el caso, creo que sería el mejor escenario para Venezuela, donde ambos presidentes acuerden mantener un canal de comunicación abierto, pero sin que eso pueda interpretarse como que Guyana está renunciando al proceso ante la Corte Internacional de Justicia. A ver, acá hay un punto importante que es esto que menciona de la Corte Internacional de Justicia, que es una entidad casi que pensada para resolver disputas entre países, muchas de ellas disputas territoriales. Lo ha hecho incluso en América Latina, disputas entre Chile y Bolivia, por ejemplo, por la salida al mar. Y también, bueno, muchas otras disputas en distintos lugares del mundo. Venezuela no reconoce la potestad o la jurisdicción de la CIG. ¿Por qué Venezuela rechaza ese instrumento que en principio uno creería que parece el más razonable para resolver este tipo de conflictos? Bueno, justamente Venezuela rechaza la jurisdicción, la facultad de decidir de la Corte Internacional de Justicia, un poco como consecuencia de su experiencia histórica
con ese laudo arbitral del año 1899 que fijó las fronteras entre Venezuela y Guyana como las conocemos hoy, ¿no? Y que Venezuela disputa. A partir de entonces, Venezuela siempre ha sido muy renuente a reconocer la jurisdicción de cualquier tribunal internacional e incluso se ha negado a firmar tratados como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, si esos tratados contenían algún tipo de cláusula que pudiese llevar a Venezuela ante un tribunal internacional. Ahora, Venezuela está en una situación comprometida porque básicamente una vez que Guyana descubre importantes reservas de petróleo, empieza a hacer un trabajo para convencer a la Secretaría General de la ONU para que interpretara ese tratado que se firmó en los años 60, que se conoce como el Acuerdo de Ginebra, y pedirle al secretario general que de alguna forma declarara finalizada la posibilidad de un acuerdo negociado y que remitiera la disputa ante la Corte Internacional de Justicia. Al final Guyana logra eso, entre Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU, y el secretario general actual, Antonio Guterres, envían o le dicen a Guyana que puede ir a la Corte. Guyana presenta su solicitud ante la Corte y obviamente Venezuela desde un principio ha dicho yo no reconozco a la Corte, pero la realidad es que la Corte tiene la facultad de pronunciarse sobre su propia competencia, sobre su propia jurisdicción, y en diciembre del año 2020 ya hay una decisión de la Corte diciendo sí, nosotros tenemos el poder de resolver la disputa. Entonces, lo que ha dicho el gobierno de Nicolás Maduro es que ellos no de alguna forma, no reconocen a la Corte. Está, de alguna forma, es una incógnita si el gobierno de Venezuela, luego del referéndum que realizó el 3 de diciembre, va a seguir participando ante el proceso ante la Corte, pero ya vista esa decisión de la Corte de diciembre de 2020, independientemente de lo que decía Venezuela, la realidad es que el proceso ante la Corte va a continuar con o sin la participación de Venezuela y la Corte se estima que en 2, quizás un poco más años, va a emitir su decisión final sobre la disputa. Ahora, Mariano, más allá de toda la legitimidad que tiene el reclamo venezolano, venimos siguiendo el tema acá y con distintos expertos que nos han mostrado y contado cómo hay una historia y una serie de antecedentes que le dan un aval importante a lo que plantea Venezuela. Yendo a un plano pragmático de la realidad, ¿qué tipo de solución sería viable? Porque por más legitimidad que pueda tener el reclamo venezolano, pensar que Guyana puede acceder a perder 2/3 partes de su territorio es medio inimaginable que eso se concrete. Entonces digo, ¿cuál sería una fórmula posible, viable, de un entendimiento entre Venezuela y Guyana? Bueno, lo primero que habría que decir es que Guyana está negado a esa posibilidad. Guyana lo que quiere es que la Corte básicamente confirme el status quo, es decir, las fronteras como existen hoy. Pero Guyana tiene un problema, ¿no? Que inclusive en el caso de que gane el juicio ante la Corte Internacional de Justicia, pues sigue siendo una incógnita si la Corte va a confirmar las fronteras o va a básicamente decir, efectivamente ese laudo arbitral de 1899 es válido, pero ustedes tienen que negociar pues digamos, los límites específicos de la frontera. O a lo mejor la Corte llega hasta el punto de definir las fronteras o confirmar las fronteras como las conocemos hoy, pero Guyana tiene otro problema, que es que la Corte va a decidir únicamente sobre el territorio y ambos países de alguna forma están condenados a negociar al menos el tema de la delimitación marítima, que desde el punto de vista económico pudiese ser el más importante porque allí es donde se está concentrando la mayoría de la exploración y la explotación petrolera. ¿Cuál pudiese ser una solución? Obviamente Guyana no quiere, digamos, perder 2/3 de su territorio, además que por el este Surinam también reclama parte del territorio de Guyana, por lo tanto los riesgos para Guyana son muy amplios, pero sí pudiese haber un acuerdo donde Guyana de alguna forma al menos le garantice a Venezuela una salida clara hacia el mar Atlántico desde el punto de vista marítimo, y también pudiese ser una solución, digamos, negociada, el que ambos países, sobre todo en zonas donde son muy disputadas desde el punto de vista marítimo, ambos países se comprometan a explotar los recursos que allí hay
de forma compartida y a distribuirse los ingresos. Eso es quizás una posible solución negociada, pero creo que estamos muy lejos de eso y realmente los países no se lo han planteado. ¿Cómo ve el papel que aquí tiene Estados Unidos? Mencionaba antes lo que había significado para Venezuela ver estos ejercicios militares conjuntos que se realizaron días atrás, justamente en una señal de apoyo de la Fuerza Armada y del Comando Sur estadounidense hacia Guyana. Bueno, efectivamente Venezuela ve eso como hechos amenazantes. Guyana en parte ha aprovechado este aumento de tensiones para tratar de adquirir compromisos más claros por parte de Estados Unidos, por parte del Reino Unido, sobre la asistencia militar que esos países le pueden prestar a Guyana, especialmente en un caso donde Venezuela realmente trate de hacerse con el territorio por la fuerza. Independientemente de eso, pues tratar de fortalecer la cooperación militar. Yo creo que fue muy importante en las vísperas de esta reunión, pues antes de que esta reunión que va a suceder el día de hoy se anunciara, una llamada entre el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el presidente de Guyana, donde obviamente pues reafirmó el apoyo estadounidense a Guyana, pero yo creo que sí dejó ver entre líneas la necesidad de que hubiese una negociación entre ambos países, y si se junta eso pues con el esfuerzo que han hecho los países del Caribe, el propio gobierno de Brasil, creo que dejó a Guyana al presidente de Guyana con muy pocas opciones, ¿no? Que ha declarado recientemente que no había nada que negociar y ahora pues tiene que sentarse en la mesa al menos para tratar de desescalar las tensiones retóricas con Nicolás Maduro. Y finalmente también diría que para Estados Unidos obviamente es un asunto delicado porque Estados Unidos tiene su propia política con respecto a Venezuela, ha negociado recientemente con el gobierno de Maduro, fundamentalmente con miras a que el año que viene en Venezuela haya una elección presidencial relativamente competitiva, y si de alguna forma Estados Unidos interviene de forma muy clara en este conflicto, pues se somete al riesgo de que el gobierno de Maduro utilice eso como una excusa para mandar al traste la posibilidad de esa negociación, con costos muy claros para la administración Biden, que ya está siendo criticada fundamentalmente por el Partido Demócrata, de ser sumamente complaciente con el gobierno de Nicolás Maduro. Mariano, le hago una última pregunta. Más allá de todas las argumentaciones y de todo lo que venimos planteando, si usted observa el comportamiento que viene desarrollando frente a este tema el gobierno de Maduro, el referéndum con las 5 preguntas o la consulta popular con las 5 preguntas, la retórica, este impulso legal a una prácticamente anexión de hecho, ¿cree que es consistente con la idea de mejorar las posibilidades venezolanas sobre este reclamo, o que lo que termina haciendo Maduro es maniobras distractivas en función de ganar alguna ventaja política interna? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Creo que el tema de la política interna, poner esto sobre el tapete, le da claros dividendos al gobierno de Maduro de cara a la elección presidencial en el año 2024. En primer lugar, el referéndum le permitió comprobar el estado de su capacidad de movilización electoral. En segundo, avivar este tema pudiese generar mayor unidad dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, cosa que es un asunto clave si el gobierno de Nicolás Maduro quiere permanecer en el poder. Y luego el tema de esta disputa, que esta disputa se mantenga en el tapete, también pudiese ser utilizado por el gobierno de Maduro eventualmente para excusarse de no realizar la elección presidencial o al menos retrasarla. Ahora, efectivamente también es verdad que el gobierno de Maduro sabe que el proceso ante la Corte está avanzando, sabe que las posibilidades de Venezuela en esa instancia no son las mejores, y quiere de alguna forma anticiparse a un posible fallo desfavorable, tratando de ver si logra abrir una negociación con Guyana. Hasta ahora, pues, está esta primera reunión de hoy. Es una incógnita si va a haber acuerdo para reiniciar un proceso de negociación. Pareciera que no, pero obviamente Guyana también
en este escenario, en este escenario de tensiones, también está asumiendo riesgos de incertidumbre, tanto para las empresas que operan en Guyana como para su población, y por lo tanto yo no pudiese descartar que efectivamente al final haya algún acuerdo para, independientemente de que el proceso de la Corte continúe avanzando y visto que la resolución todavía está lejos, pues se trate nuevamente de evaluar si es posible algún tipo de negociación o solución negociada. Clarísimo, Mariano. Muchas gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias.